Bueno, el título merece una aclaración, pero antes de eso quisiera empezar con una serie de reflexiones muy generales a partir de un epígrafe con el que escribí esto que voy a compartir con ustedes. Es una frase de Rousseau que dice: esa fuerza de estudiar al hombre como nos hemos colocado en la imposibilidad de conocerlo. Bueno, primero, con una modesta dosis de filosofía, me tomo del epígrafe con una pregunta, dado como está expuesto, esa fuerza de estudiar al hombre. La primera pregunta que me formulo es: ¿existe el hombre? ¿Hombre? Preferiría para estos efectos llamarlo humano, para ahorrarnos esa ahora muy ociosa discusión de que el hombre sí existe y la mujer es la que no existe, ¿no? Entonces, haciendo a un lado eso y poniéndonos en lo que yo calculo que es aquello a lo que se refiere Rousseau, me parece que no es al género a lo que se refiere, sino el estudio del hombre, como se decía en esa época, el hombre es toda la humanidad, ¿no? Entonces prefiero llamarlo humanidad. Mi primer impulso sería responder a esta pregunta de si existe el hombre, hombre o humano, ya lo podríamos traducir. Mi primer impulso sería decir: no, no existe. No existe lo humano. Y haciéndolo de esta manera, estaría yo en consonancia con algo de lo que dice Heidegger, de ahí mi pequeña dosis de filosofía. No hay mundo, hay quien se pregunta por el mundo. Es decir, Heidegger con esta frase, como yo la leo, está diciendo: no, el mundo no hay, pero sí hay quien se pregunte por él. Y el quien se pregunta por él sería, por supuesto, el humano. El mundo como pregunta, por supuesto, resulta algo muy fascinante, muy seductor, ¿no? Pensar el mundo que tanto damos por hecho como si el mundo preexistiera a la presencia de quien se pregunte por él, ¿no? El mundo como pregunta que hace muy difícil resistirse a responderla. Uno podría decir: pues sí, es evidente que existe el mundo, pero toda existencia implica una existencia para alguien. Alguien justamente que puede decir: esto existe en tanto yo lo estoy viendo, lo estoy palpando, soy sensible a ese mundo. De otra manera, si ese enunciado no puede hacerse, el mundo simplemente no existiría. Es como cuando, un ejemplo al que yo suelo acudir, como cuando se dice los dinosaurios existieron. Y cuando se pregunta, bueno, ¿y cuándo existieron? Bueno, pues existieron hace, no sé, no tengo ni idea, pero no soy paleontólogo ni nada de eso, pero hace 2 millones de años, 40 millones de años. Dice, bueno, ahora existen habiendo existido hace 40 millones de años. Pero antes de que los descubrieran, que descubrieran sus restos, de hecho no existían. No se hablaban de los dinosaurios. Los dinosaurios no existían. No era algo, pues, que mereciera una pregunta. Es decir, se necesita un testigo, alguien que sea sensible a eso, para que la pregunta se pueda formular. Entonces, no hay mundo, hay quien se pregunta por el mundo, decía Heidegger. Pero además,
agregaba otra frase que hace todavía más fascinante este discurso en Heidegger, que dice, habitamos poéticamente el mundo. Habitar poéticamente el mundo es una frase con la que él se refiere en un homenaje que hizo a Hölderlin, como una forma de decir que la poética es la mayor aspiración a la que puede llegar un filósofo. De hecho, llega a enunciar, digamos, la plenitud de la filosofía cuando el filósofo se hace poeta. Esto es algo también muy sugerente, no solamente muy sugerente, sino muy seductor, ¿no? Claro que las cosas puestas así en este nivel de abstracción, el ser, el hay un esto, hay un lo otro, es tan atractivo que es difícil resistirse a eso. Pero además, el filósofo como poeta es todavía más seductor. Entonces, habitamos poéticamente el mundo, nos coloca en una situación al mismo tiempo que muy liberadora, muy vertiginosa. Si la invitación es, yo lo pensaría de esta manera, la invitación a esto sería, tenemos que asumir nuestra posibilidad de poetización. Poetización en el sentido griego, ¿no? Poiesis. Bueno, ya no sé si es griego o es latino, pero entendido en ese sentido, poiesis quiere decir creación. Es decir, somos los creadores de nuestra propia circunstancia. No solo los creadores de una caracterización de algo que nos interroga, sino justamente también los creadores de sus características que después caracterizamos. ¿Por qué entonces esta vertiginosa libertad a la que me estoy refiriendo de habitar al mundo poéticamente? La verdad es que esta posibilidad del mundo poéticamente y esta posibilidad de poetizar acerca del mundo es en rigor mucho de lo que hacemos, mucho de lo que constituye algo, voy a hacer una caracterización por supuesto, constituye algo que para nosotros funciona como un asidero. Podemos tener una certeza. Una certeza es muy distinto de tener una verdad. Si hay un mundo, esa es una certeza. ¿Cómo está hecho ese mundo? Cada quien lo va a preguntar desde su lugar. Desde su lugar que implica un proyecto, que implica una intención y que implica, por lo tanto, toda una manera de pensar acerca de eso que de algún modo nos tendrá que resultar útil. Útil para cualquier tipo de cosas. No es lo mismo cómo se pregunta un médico, un naturista, de qué está hecho el mundo, de qué está hecho lo humano, que como nos lo preguntamos nosotros. Nosotros me refiero a los analistas, ¿no? Pero igual, ¿cómo se lo representa un físico? Pues sí, es evidente que un humano tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, pesa tanto, no sé. Cada quien se va a preguntar acerca de lo humano según su particular interés y yo agregaría según su particular proyecto de lo humano. En alguna ocasión escribía yo que lo humano no es sino en tanto proyecto, siempre está en proyecto. Cualquier intento de ponerlo, de atraparlo dentro de unas coordenadas, estaría prácticamente condenado al fracaso. Digo,
al fracaso cuando se pretende que esa misma definición o conceptuación de lo humano tenga que ser válida para todo mundo. Baste con los ejemplos que acabo de poner, como para dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Bueno, a estas preguntas no hay manera de escapar de esto que acabo de decir, de tener un proyecto como referencia para poder definir las coordenadas o para poder formular siquiera las coordenadas en las cuales vamos a inscribir esta noción de humano en tanto nos resulte útil a nosotros, ¿no? Sin embargo, habría que tomar en cuenta que estas dos frases a las que he aludido de Heidegger son exclusivamente eso, son de Heidegger y vienen de Heidegger. Y Heidegger era un alemán que vivía en Europa y como que pretender que el pensamiento de Heidegger, por muy abstracto que sea, respecto del ser, puede ser válido para todo el mundo, creo que nos haría merecedores, si todos firmáramos eso, de que alguien nos calificara como locos, ¿no? Es decir, este es un problema como un problema de la cultura, de cómo ha evolucionado la cultura occidental. Y hasta eso, occidental no es una buena referencia. Una cultura que finalmente ha terminado siendo dominante, mucho más con la globalización. La pregunta por el ser, por supuesto que viene de los griegos, pero hoy día tendríamos, y los antropólogos darían fe de esto, tendríamos argumentos suficientes como para decir o justificar que alguien nos dijera estos están locos, ¿no? ¿Cómo se preguntan por el mundo, ¿no? ¿Cómo se preguntan por lo humano? Aquí en México, sobre todo, tenemos culturas que, bueno, espero que la mayoría por lo menos sepa de ellos, culturas que tienen un mundo, viven en un mundo. Su forma de relacionarse con el mundo, podríamos decir desde ahora sí, pues a lo mejor en un principio fue poética, pero no se debe a la poética. No es por la vía del habla. Crearon un mundo, y por ejemplo aquí en las sociedades antiguas, en las precoloniales, las personas tenían un lugar distinto, por ejemplo, frente a los dioses. Las personas, los indígenas, se relacionaban con el mundo en la medida en que estaban ayudando a la construcción de este mundo a los dioses. Esa gente muy bien, y mucha de la cual todavía, por supuesto, existen en diferentes rincones de este país, nos diría, pues ustedes están locos, ¿no? ¿Cómo se preguntan por el mundo? ¿Qué no lo viven? ¿Qué no lo hicieron? ¿Qué no están ustedes permanentemente interactuando con él? Bueno, esto tan solo para dar un ejemplo, que aquello que surgió como el problema de lo objetivo versus lo subjetivo, fue un problema que fue surgiendo gracias, por así decirlo, no sé si gracias, pero de manera como correspondiente a cómo se fue occidentalizando, me refiero a esta globalización, que no empieza, por supuesto, con la globalización, sino mucho antes con las conquistas y descubrimientos, que empieza a difundirse por todo el mundo como una forma de pensar. Al principio era muy religiosa, como corresponde a los primeros agustinos que plantaron sus pies en estas tierras de América, ¿no? Pero de ahí después el pensamiento y las disputas entre la religión y la ciencia y el famoso
y sin embargo se mueve. Esta separación entre ciencia y religión, las propias disputas en la religión, fueron abriéndole cada vez más espacio a un lenguaje más abstracto, no, es poblado de personajes míticos, más abstracto, en el que todos pudieran encontrar un lugar. Los adeptos o no adeptos a una religión podían encontrar un lugar en eso. Y eso se llamaba razón. Y digamos que parte de los saldos, voy a abreviar mucho en esto, porque no me podía tardar más del tiempo que tengo para esto. Esta razón finalmente, que luego se convierte ya en ciencia y diríamos en ciencia oficial, es la que termina por imponerse como, digamos, el paradigma de lo bien dicho. Diríamos, para ilustrarlo con las preguntas respecto a la forma de pensar y a la forma de decir, y con estas disputas entre los propios grupos religiosos, que bien dicho viene, o bueno, es la traducción castellana del bendito. Lo bien dicho es lo bendito y lo mal dicho es lo maldito. Entonces, digamos que lo bien dicho empieza a ser solamente posibilidad de la ciencia, de la razón científica. Y lo maldito queda entonces como todo, ahora todos los que hablamos mal, los que decimos cosas que no están científicamente, racionalmente, con esa razón comprobadas, eso es lo maldito. Por eso hoy en día asistimos permanentemente a esas discusiones y hasta los informes del coronavirus famosos. Es que está científicamente probado que hay que hacer esto. Bueno, si está científicamente probado, entonces eso ya tiene valor de verdad. Ya no es solamente una certeza, sino que es una verdad. Como si se hubiera dado cuenta ya de cuál es, como en lenguaje de Einstein, cuál es el lenguaje de Dios, ¿no? ¿Cómo piensa Dios? Ah, Dios pensó de esta manera. Ah, bueno, y nosotros ya dimos a la fórmula, digamos, a la gramática con la cual Dios se expresa. Bueno, me gustaría entonces, a partir de esta reflexión, hacer una propuesta distinta, porque creo que no hay duda de que si es cierto que lo que pienso respecto a qué se refería Rousseau con esto de a fuerza de estudiar al hombre, me parece que es imposible pensar en el hombre, el humano, ¿sí? Y que el problema entonces no está en cómo estudiarlo, no está en una razón de cómo estudiarlo, sino que hay una premisa que es muy difícil sostener. ¿El hombre preexiste al hombre que se pregunta por el hombre? Eso sería la manera paradójica, o para muchos parajódica, de cómo formularlo, de una manera que verdaderamente no tiene solución, o por lo menos yo no la veo. Entonces quisiera formular otra forma de plantear para, vaya, que nos digan locos a los que pensamos este tipo de cosas, para que nos digan locos con una palabra propia, no porque por una palabra maldita, lo digo resumidamente. Aquí mi propuesta. El humano para muchos de nosotros es un ser tan improbable y su humanidad una atribución tan quimérica que tuvo que inventar el amor, el más improbable sentimiento, narrado con el más improbable lenguaje, la poética,
que hace una improbable mezcla de palabras. Sí, todo esto en lo improbable. El humano es un ser improbable. No hay manera de acercarse a él más que de manera poética. Y la poética implica una subversión del lenguaje. Esto puede sonar a una sentencia muy lacaniana, ¿no? La subversión del sujeto, no. Es la subversión del lenguaje. Un lenguaje en el que finalmente va a quedar atrapado el sujeto, pero a final de cuentas, en la medida que hay poética, ese otro cuyo lenguaje hablamos, otro con mayúscula, finalmente sería denunciado en su falta en la medida en que nosotros podemos poetizar, podemos crear algo distinto. De ahí también el hecho, esto me lo brinqué, de que lo que había dicho Bachelard, de que, déjenme encontrar la cita, decía Bachelard en este famoso y clásico libro, Bachelard, ustedes saben que no era psicoanalista siquiera, no se lo planteaba así, era un físico, era poeta y era escritor y tenía muchas virtudes. Bachelard decía, toda valoración en el orden del conocimiento objetivo debe dar lugar a un psicoanálisis. Subrayé que no era psicoanalista, pero para entonces, por supuesto, ya había existido Freud, ¿no? Y bueno, y por su parte, una autora más contemporánea, Piera Olagné, diría, todo deseo de saber es deseo de saber sobre el deseo. A lo que yo añadiría, deseo de saber del sabor. ¿Qué quiero decir con esto del sabor? Es el sabor que la palabra impidió. Y con esto espero irme acercando cada vez más al término, al título de esta charla. El sabor es algo, es nuestra primer forma de contacto, por así decirlo, con el mundo, ¿no? Por eso los niños se llevan toda la boca. Hay que saborearlo porque por ahí empieza el mundo para los niños. Y en este sabor, por cierto, comparten raíz etimológica sabor y saber. Por eso uno puede decir, esto que dice alguien no me sabe bien. Y ahí está un entrecruzamiento de dos tipos de experiencia y de relación con el mundo, que no es que uno sea la puesta en palabra del otro, sino una forma de vivirlo de manera distinta. Lo vive directamente, digamos que el mundo lo conoce por el sabor. Esto es únicamente lo que intento con este añadido. Y entonces daría como para pensar que en efecto cada saber, cada intención, cada propósito, cada proyecto depende de muchísimas cosas que tienen que ver con la historia de la cultura, que tienen que ver con la inserción de esa cultura en otras culturas y que tiene por supuesto que ver con la historia personal de cada individuo. Es muy difícil decir a qué sabe el sabor limón, pero uno sí puede decir, esta es una palabra muy agria. Es decir, la referencia a lo que es esa forma originaria del conocimiento no se pierde, sigue permanente. Esto que después permite construir ese tipo de frases, esto, por supuesto, uno pueden buscar el ejemplo que quieran. Yo acudo nada más a este ejemplo, pero podría haber dicho, esto me sabe amargo, ¿no? O es una persona muy fría. Todo tiene que ver con la forma
en que el cuerpo está en contacto con el mundo en su origen. Entonces, muchas metáforas, muchísimas metáforas de las que usamos cotidianamente, dan cuenta de esta parte que no se pierde, de este cuerpo que sigue estando ahí y que a final de cuentas es el referente, ¿no? Lo sentí como un balde de agua fría. Esto sirve para hacer ese tipo de metáforas. Es cómo se habla de lo que se siente. Bueno, pero para seguir avanzando en todo esto, voy a hacer un pequeño paseo por la etimología de las palabras que están referidas primero al epígrafe que les leí al principio y luego al título de esta charla. Con el epígrafe, sí, esa fuerza de estudiar al hombre, me tomo de la palabra estudiar. Voy a hacer este juego no porque ahí vaya a encontrar, en el origen etimológico de las palabras, vaya a encontrar el significado verdadero. No, no hay significados verdaderos, ni los había en la antigua Grecia o con los latinos, los romanos, no. El significado también de los términos, por supuesto que va cambiando muchísimo con el tiempo, ¿no? Pero sí me gusta jugar con las palabras, sí me gusta encontrar formas de referirme a lo mismo, acudiendo a lo mismo de cómo se entienden muchas cosas ahora, aludiendo a este juego, ¿no? Cómo significados tan distintos en otras épocas pueden dar para pensar, jugando en este intento de juego poético también, jugando con las palabras para armar una propuesta. Y bueno, estudio viene del latín estudio, aplicación, celo, ardor, diligencia e incluso amor. Fíjense cómo sería interesante ver cómo es que este significado, por llamarle así, originario, se fue perdiendo, como poder seguir ese hilo y decir, a ver si estudio también significaba amor. ¿Qué carambas ahora es que le podemos decir a las personas, tienes que estudiar? Es los métodos de estudio. Es como si quisieran poner al amor bajo un método, ¿no? El método del amor es ¿no? Este es el método. Para enamorarte de lo que haces, este es el método que tienes que seguir. Bueno, ahora bien, bueno, entre ellas estaba diligente. Ahora me sigo con diligente. Diligence, diligentis, lleno de celo, atento, escrupuloso, participio activo de diligere, amar. Y este de leyere, recoger. Este amar implica de alguna manera tomar algo y hacerlo uno, hacerlo mío, ¿sí? Amar es eso, de hecho en el sentido bíblico, conocer, que es digamos aquello a lo que el estudio apuntaría, ¿no? A que alguien conozca. Conocer en el sentido bíblico tiene que ver más con lo sexual. Conocerás, dice en algún pasaje del Nuevo Testamento, conocerás mujer. Y conocerás mujer no querría decir seguramente una presentación formal, ¿no? Ay, sí, ya lo conozco. No, eso tenía otra sustancia. Por eso digo que sería muy interesante hacer el seguimiento de todo eso que se fue perdiendo, no como una forma, insisto, de localizar lo puro,
sino como para dar cuenta de qué es lo que tuvo que incidir para transformar esos significados en cosas tan distintas que incluso pueden llegar a ser totalmente contrarias, ¿no? Bueno, entonces está tomado del epígrafe del principio el hombre, lo humano y el estudiar al hombre. Y diría Rousseau, bueno, justo de tanto estudiar al hombre terminamos por no conocerlo. Finalmente, ¿qué es? Acabo de referirme un poco a lo que se refiere eso del conocimiento. Conocer lo que querría decir. De alguna manera, sentirlo, vía posesión, vía que nos lo tragamos, pero ahora lo único que hacemos es tragar palabras, no tragamos cuerpos, por lo menos no humanos, como para conocer a otro humano. Uno podría decir, sí, yo conozco lo que son las reses fritas, ¿no? Pero nada más, o borregos en barbacoa, ¿sí? Pero no llego más allá. Y de alguna manera esto abriría mi menú de sabores para poder escoger metáforas. Metáforas que después serían parte de mi lenguaje. Bien, ahora los términos como enfermo, para llegar a la enfermedad. Enfermo viene del latín infirmus, in como negación, firmus, el que no está firme, el que no se puede sostener, el que vive en vértigo, el débil. El débil es enfermo, débil no en un sentido orgánico, sino débil en tanto no puede sostenerse firmemente. Vale la figura, por supuesto, la figura de una persona que tiene que usar un bastón, y además es muy pertinente. Por sí solo no se puede sostener. Vale también la analogía con que no se puede sostener económicamente. También eso está ahí. Pero podríamos decir, el enfermo es el que no puede sostenerse, no puede sostener su propia vida, su propia forma de ser, que requiere de bastones, que requiere de pastillas, hoy diríamos, que requiere de intervenciones que lo ayuden a poderse sostener. Igual que el paciente, curiosamente, el paciente no es el que se siente mal, ahorita lo aclaro, sino más bien el que soporta lo malo, el que soporta el mal, que soporta el dolor. Ese es el paciente. Por ahí diríamos también entonces que justamente llegan a nosotros como analistas las personas que dejaron de ser pacientes y se convirtieron en impacientes. Ya, me urge salir de esta. Quiero sentirme yo, quiero estar firme, quiero salir de mi enfermedad. El impaciente, por supuesto, es el que no soporta. Y el juicio clínico o el ambiente clínico, aquello para quien la enfermedad tiene algo que decirle, clínico viene de cliné, que significa dos cosas. Por un lado, en el latín original, cama, lecho, y por otro lado, por la vía del francés, inclinarse. Clínico es el que se inclina, pero inclinarse también, o inclinar significa de alguna manera rendir, someter, porque era un gesto también que se utilizaba, el gesto, por ejemplo, que vive mucho en el Japón, ¿no? Este gesto de humillación
humillación es una manera muy burda de decirlo, pero de reconocer la figura de quien tenemos enfrente, ¿no? Con una inclinación, así como rindiéndole homenaje. Eso sería inclinarse. ¿Recuerdan ustedes el epígrafe justamente con que Freud inicia el famosísimo libro de la interpretación de los sueños? Ese que en latín decía flectere sinequeos superos aqueronta movebos, que fue traducido por si no puedo inclinar a los poderes superiores, moveré los infiernos. Inclinar, en este sentido que estoy diciendo, sería si no puedo someter, si no puedo hacer que me ayuden, si el plano de la conciencia, ¿no? Si no puedo, si no me pueden rendir ningún servicio, todo eso querría decir inclinar. Entonces tengo que acudir a los infiernos, ¿no? Bueno, por último, pasión. Pasión tiene que ver con paciente, por un lado, también se deriva patiens, también deriva de pato, paciente, y patología, el estudio o el tratado de los pacientes, de las patologías, que hoy en día lo entendemos más en este sentido de tipificación. Esto me llevaría a reformular, no sé si reformular, pero formular de un modo distinto lo que sucede en un episodio analítico. Después de haber hecho este juego con las palabras, ahora lo juego de otra manera, que es la siguiente. En un análisis, el analista ama estar escrupulosamente atento, inclinando, rindiendo su saber con humildad diligente ante el malestar de una persona impacientada por una pasión que puso en vértigo su afirmación, pero que firma con signos en el cuerpo. Bueno, me sirve para cosas, como ven, pues muy distintas de como normalmente responderíamos a la pregunta de qué es lo que hace un analista o qué sucede en un análisis. Esto sería mi manera personal de enunciar qué sucede en un análisis. Pero tenemos por otro lado a Procusto, es decir, la enfermedad en el diván de Procusto, en la cama de Procusto, en la cline de Procusto. Procusto, ustedes lo saben, y si no, si les doy noticia de eso, Procusto era un personaje de la mitología griega, que era un bandolero, que finalmente tenía un diván donde acostaba a sus víctimas, y si las víctimas medían más de lo que el diván tenía de espacio, les cortaba las piernas para que se ajustaran al tamaño del diván. Y si eran más pequeños, se las jalaba. El caso es que tenían que estar exactamente del tamaño del largo. Bueno, por lo menos yo sé del largo, a lo mejor del ancho también podría decirse que practicaba lo mismo. Este es Procusto. Ahora podrán entender por qué esto de la enfermedad en el diván de Procusto. Porque si es la enfermedad, implica ya una tipificación de algo que es ajeno al sujeto, y lo que vamos a tener que hacer es o cortarle las piernas o jalárselas para que se ajuste al tamaño de nuestro diván. O sea que de entrada, el solo hecho de decir la enfermedad ya implica que ya colocamos las cosas en el diván de Procusto. Tiene que ajustarse a lo que nosotros tenemos preconcebido para que quepa en ese lecho, en ese diván. Bueno,
¿cómo pensar nosotros la enfermedad? Yo propondría, pensémosla no como un acontecimiento, así como si fuera una fotografía, que es lo que suele hacer mucho la medicina oficial. Una fotografía de todo lo que tiene mal, lo que le funciona mal, lo que está anatómicamente distorsionado, lo que está en exceso, en fin. Pero eso es una foto. Yo lo pondría como un episodio. La enfermedad es un episodio, o las enfermedades son episodios. No son, no es un evento aislado, es un episodio. Y el hecho mismo de ponerlo en un episodio, o como episodio, significa la posibilidad de inscribirlo entonces en una historia, que no es, como dice la ciencia moderna, ¿no?, la historia natural de la enfermedad, que dicho sea de paso, si fuera tan natural, no se podría achatar la curva epidémica que actualmente estamos viviendo, porque si así es, va a ser así. Si se puede achatar es que no es tan natural. Si el hombre puede incidir sobre eso, o eso bien porque el hombre es un salvaje y destruye lo que no puede, lo cual no está muy lejos, o eso de la naturaleza, en alguna otra ocasión se los decía, es también como para ponerlo como pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? Bien, entonces, esta consideración de la enfermedad en tanto episodio es lo que justamente dio para pensar que la historia no es solamente la historia natural, sino la historia del hoy calificado o clasificado enfermo tiene que ver con su enfermedad. Por supuesto, Freud desde, no recuerdo cuál es la fecha, pero desde el trabajo de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que es de 1890 y algo, ¿verdad? 95 o 97, por ahí anda. Es pre-psicoanalítico, así lo han considerado. Desde ahí decía, se trata del tratamiento psíquico, perdón, del tratamiento del alma, aún de enfermedades físicas. Es decir, lo que pasa por la palabra, lo que pasa por la historia, lo que pasa por los procesos de subjetivación. Bueno, poco caso se le hizo en aquella época a Freud, pero bueno, podrán ustedes consultar incluso desde Hipócrates como partícipe de lo que se diagnostica orgánicamente, está contenido en Hipócrates, el origen de la medicina. Pero por eso les decía, es el momento de ganar terreno, el saber empieza a sustituir el sabor. Ya esta cosa se diluye, esta idea se diluye. Y entonces, obviamente Freud, usted hay otro personaje en la época de Freud, ya posterior al 1900, que se llama Grodek. Grodek, con quien Freud sostuvo una relación epistolar de más de 17 años. Grodek, por así decirlo, sería uno de los de poner en acción las propias concepciones de Freud para la curación en aquella época de las enfermedades orgánicas.
estupendo libro que les recomiendo que lean. Se llama Lidia Grover, para hacer ese tipo de tratamientos bastante eficaces, según él dice. Este es un libro escrito a una interlocutora imaginaria, que es una mujer que le hace preguntas, así como escribió Freud la segunda parte de las conferencias de introducción al psicoanálisis, no eran conferencias para ningún público, sino que él se inventaba el público y se inventaba las preguntas y las respondía. Bueno, esto lo hace Grode con el libro del Ello. Y entonces adquiere otro lugar. Otro lugar distinto el tema de lo que se venía diciendo del alma, ¿no? Es el alma, sí, pero ustedes que ya han leído la obra de Freud van a ver recurrentemente a un Freud acudiendo a su origen médico. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de la introducción del narcisismo, donde dice: todas mis conclusiones son provisionales y esperaremos a que algún día la endocrinología, o no me acuerdo a qué se refiere, nos dará el sustento para esto que estoy diciendo. Lo cual era verdaderamente una locura. Hacia el final de la obra de Freud, en los esquemas del psicoanálisis, diría él lo contrario. Dice: por más que sepamos por dónde transcurre un estímulo y cómo va y cómo se distorsiona, no pone en cuestión la más mínima de nuestras elucidaciones. Todo puede seguir igual, aunque sepamos, esto va para los neurocientíficos, ¿no? Aunque sepamos qué caramba zona del cerebro se encendió y cuál se apagó y qué vías sirve para otras cosas. No estoy diciendo que la neurociencia no sirve para nada, pero nada de lo que tiene que ver con el psicoanálisis quedaría, por más intentos que hagan incluso de validarlo, ¿no? De legitimarlo, porque ya encontraron el inconsciente, quién sabe en qué región del cerebro. Bueno, no nos sirve a los psicoanalistas, ¿no? Le sirve a los neurocientíficos. Me parece muy bien que sigan haciendo sus estudios, que hay cosas interesantes ahí. Pero bueno, tiene ya otro lugar. La medicina es algo con lo que se estuvo debatiendo Freud. Yo diría permanentemente, y en algún sentido también creo que también sucede en Lacan. Hay un debate con su origen médico y no tendría por qué ser de otra cosa, ¿no? Yo soy psicólogo de origen. Bueno, eso suena muy feo. Más bien soy psicólogo de estudios universitarios, y mucho me he peleado con la psicología, por supuesto. Y seguramente muchas de las cosas que he escrito y de las que digo implican estos pleitos con la psicología. Así que no es extrañar, ni estoy cometiendo ninguna falta de respeto al decir que tanto Freud como Lacan se pelean con su oficio, su profesión de origen. Y qué bueno que lo pudieron hacer, y qué bueno que le pudieron ganar a su profesión de oficio. Bueno, esto después fue retomado por un personaje por ahí de la primera mitad ya del siglo XX, un tal Victor von Weizsäcker, que la contribución que hizo este hombre, era un prestigiado médico, por supuesto alemán, como relata el von Weizsäcker, que decía, agradeciéndole a Freud, estoy buscando la cita, perdón. Él propuso lo que llamó la medicina biográfica. Qué cosa tan estupenda, ¿no? ¿Cómo no le hicieron caso? Es medicina, sí, pero es biográfica. Ahí está todo metido ya en la historia.
La enfermedad es un acontecer que tiene historia. Por supuesto, siendo médico, pues también puede agradecerle las concepciones psicopatológicas a Freud, como lo hace explícitamente, pero son, digamos, el foco está puesto en la enfermedad y cómo tratarla y en esta historización de lo que tiene que ver con la enfermedad, que de todas maneras se ha perdido. Ahora, cuando uno asiste al médico y dice, ¿cuál es su historia clínica? Y la historia clínica queda reducida a ver si usted pudo haber sido heredero con la enfermedad que tiene, heredero de algún de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Si vienen los genes o no vienen los genes. Y no va más allá. Una exploración hoy en día se ha reducido a lo mínimo. Estoy haciendo una crítica a la medicina oficial, sí, por supuesto, la estoy haciendo y asumo la responsabilidad de hacerlo. Ahora la historia clínica es, váyase a hacer unos análisis al laboratorio y me los trae. Sí, la clínica del enfermo y el médico está prácticamente a punto de desaparecer. De manera que es casi, bueno, sin el casi, uno le puede hablar al médico y decirle, me pasa esto y esto, a ver si vayas a hacer unos análisis de esto y esto y me los manda por el Gmail o por donde sea. Y la clínica, ese inclinarse, ¿dónde quedó? Esa humildad con la cual uno tiene que inclinarse ante la cama del enfermo, ¿dónde quedó? Yo espero que con estos ejemplos vean ustedes claramente por qué el título de esta charla. El diván de Procusto, aunque haya sido un mito griego, resulta ser que es la realidad que estamos viviendo. Y lo peor de todo, si bien estoy hablando de la medicina, porque bueno, a partir de von Wiesecker luego viene la escuela de Chicago, con el doctor también médico Franz Alexander, y la escuela psicosomática de París con Pierre Martí y compañías de donde han salido, por supuesto, contribuciones importantes, Christophe de Jours, Sami Ali, de los que más conocemos aquí en México, y hay otros muchos. Hubo otras escuelas en la Argentina, la de Luis Chiozza, ¿no? Otro médico, que fue uno de los primeros en decir que el cáncer era psicosomático. La idea de lo psicosomático ha persistido como si se tratara de dos sujetos distintos cuya interacción pues, es muy difícil de dilucidar, ¿no? El sujeto psíquico y el sujeto somático. Y entonces, ¿cómo entran en relación a la manera esa antigua de los griegos de mens sana in corpore sano, ¿no? La mente tiene que estar sana en un cuerpo sano y viceversa. Entonces, la mutua influencia de dos registros distintos, uno de los cuales sería como para decir, bueno, pero es que esto contradice todas las leyes de la física. ¿Cómo es que una palabra puede provocar unas lágrimas? A ver, físicamente, ¿cómo carambas damos explicación de una cosa tan simple como esa? Simple, digo, en el sentido cotidiano, ¿no? ¿Cómo es un estímulo? ¿Verdaderamente tiene, como en el modelo freudiano del reflejo, tiene valor de un estímulo? Tenemos también que poner en cuestión qué es lo que significa un estímulo para poder seguir la obra de Freud, porque si no, si nos quedamos en el modelo de reflejo tal cual, en esa literalidad, no vamos a averiguar un carambas, ¿no? Es el modelo como modelo, que es lo mismo que armamos nosotros a partir de la clínica.
Al humano no hay que estudiarlo, sería como la premisa, y mucho menos con un método. Al humano hay que escucharlo en su historia, pero escucharlo no quiere decir, como es evidente, que nos vaya a decir cuál es esa historia. Al decirnos él su historia, la novela familiar del neurótico, la que quieran, la novela de la enfermedad, hay una especie de efecto de resonancia en cada uno de nosotros de cómo esa historia puede estar moviéndonos en la historia personal. De hecho, eso es un poco lo que hizo Freud. No es solamente atender con los oídos, ahí habría que hacer como dice Edouard Manet de los cuadros. Manet dice, para mirar una obra tenemos que olvidarnos de los nombres de las cosas que vemos. Sí, va más allá, por supuesto, de lo que uno está viendo, ¿no? De esa ilusión de la objetividad. Lo que yo veo es evidente y tiene que ser evidente para todos y lo podemos comprobar científicamente y estadísticamente. Si esto es de color rojo, es color rojo para todos, hasta que nos topamos con un daltónico y ya no fue para todos. Entonces ya entra ahí la apreciación subjetiva. Bueno, este escuchar, para escuchar verdaderamente hay que olvidarse de los nombres, de los conceptos en donde podemos inscribir aquello que oímos, haciendo esta analogía con la frase de Manet. Lo que oímos es una cosa, lo que escuchamos es otra. Y lo que escuchamos no pertenece a quien nos lo dice. Lo que escuchamos pertenece a cada uno de nosotros como analistas. Si ya tenemos un lugar donde poner lo que oímos, sería el ejemplo en el psicoanálisis de que queremos acostar a nuestro paciente en el diván de Procusto. Ya está dicho todo. Ese es el diván donde ya es la medida de todo y entonces podemos sentirnos muy satisfechos de que nuestra teoría es buenísima, porque ahí caben todos los pacientes. Nada más necesitamos o amputar las pasiones, diría yo, o amputamos las pasiones o se las insuflamos al paciente. ¿Y para qué? Para que se ajuste a nuestro diván. Este es el diván de Procusto también. Si en lugar de venir un paciente, alguna vez se los dije a muchos de ustedes, ¿no? Si me dicen, oye, te voy a mandar un paranoico, a lo que yo tuve que responder, mándame a una persona. Yo no sé lo que sea, no me interesa saber lo que sea. Y yo sé que hay pistas ahí, pero hay pistas de las que yo me tengo que dar cuenta. Pero si de antemano yo prefiguro, vamos, claro, un paranoico, y por poner el ejemplo al que siempre acudo, no, pues no le voy a poder decir que se acueste y yo ponerme atrás de él, porque bueno, se le va a desatar la paranoia, ¿no? Y estoy actuando con respecto a qué, a la enfermedad o a la persona que está enferma, porque no hay una enfermedad, hay sujetos que se enferman. Y esa enfermedad tiene su historia. Y la cura de esa enfermedad tiene su historia. Pero el paciente nos llega proponiendo su enfermedad como aquello que es vistoso. Es que me pasa esto y me pasa lo otro y me duele aquí, me duele allá y tengo la mano chueca y tal. Eso es lo que escandaliza. De eso se hace cargo el médico. Está bien que vaya al médico, no me interesa. Pero eso tiene una historia. Que no se puede simplemente borrar con el analgésico.
Me duele la cabeza, ah, no, pero ya me tomé una aspirina y ya me alivié. No, no se alivió nada. Si no investigó por qué le dolía la cabeza, eso no sirve de nada. Sí, va a estar condenada a la adicción, ¿no? Al bastón, a la pastillitis como bastón para poder andar por la vida, porque eso es lo que necesita para que le quite los signos visibles ahora en el cuerpo y los propios síntomas también, ¿no? Me siento mal por esto y me duele aquí, el dolor no es medible, ese pertenece a los síntomas, no a los signos. ¿Que se puede quitar? Sí se puede quitar. Pero la historia que lo produjo no se puede quitar con una pastilla. Por eso es que quedan condenados, diría yo, a las adicciones. Y ya le voy a parar porque si no tengo rollo para un buen rato más. Prefiero entonces la interacción con ustedes. Así que, por favor, como les indicó Yolanda al principio, quienes quieran participar, con mucho gusto. Uno a la vez, por favor. No se amontonen. Todavía no hay. Bueno, en lo que se inscriben, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Por favor. Carlos, el diván de Procusto entonces sería una forma de amordazar al sujeto. ¿Lo cortas o lo alargas según tu teoría, pero al final de ¿Qué cuentas? hago? ¿Me sigo? No escucho, No, Olga. ya hay anotados. ¿Estás hablando, Olga? Estaba hablando. Sí, ¿ya me escuchas? No, pues yo no sé qué pasa. Sí. Yolanda, ¿me escuchas? Sí, yo sí, perfecto. Intervienes tú, Olga, terminas y le doy la palabra a Betsabe. A ver, ya corregí, ya escucho la palabra. A Betsabe. No, primero Olga. Ah, bien, Olga. Estaba solamente haciendo un comentario a lo que dijiste acerca del diván de Procusto, que te preguntaba si es la forma de amordazar al sujeto. En esto, cortarlo o alargarlo para que se adapte a nuestra teoría, ¿sí? Y nosotros estemos tranquilos porque tenemos una teoría que nos respalda, le pones una mordaza para que no te angusties tú como analista, ¿no? Pero por ahí. Y sí, desde luego, bueno, amordazado está desde el momento en que puede llegar con un diagnóstico, como ha sucedido, ¿no? Padezco de esto. Pónganle el apellido que quieran al padezco. O soy, ese es un ejemplo que suelo usar también, ¿no? Soy, que alguna vez alguien llegó así, hace muchos años, cuando apenas empezaba el tema, así como los TDAHs, que me dice, soy anoréxica. Y le tuve que decir, mucho gusto, yo soy Carlos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso de que soy anoréxica? Y el soy anoréxico, ¿qué quiere decir? Si ya es una condición de mi ser o es un episodio. ¿Sí? Solito ya se cayó. Sí, desafortunadamente, sí, como escribí en ese libro mío de Resonancias del Silencio, ya nos han vendido primero el remedio y luego la enfermedad, pero en el momento en que ya sabemos que, por ejemplo, está demostrado científicamente que si uno pierde el sabor y el olor ahora de algo que se come, pues por ahí empieza el síntoma del COVID-19. Y caray, es el único, ni siquiera advierten que puede suceder por otras cosas, como para que uno no entre en pánico inmediatamente. Esto no me supo a nada. Ay, caray, ¿será? Si uno toma agua, entonces por equivocación dices, híjole, me tomé la sopa y no me supo a nada, debo de tener el COVID ya. Y ves, se desata toda esa otra historia que ya está contada.
Es decir, lo que implica la tipificación de la enfermedad es una historia ya contada en la que se inscribe lo mismo el paciente que el médico y que le señala a ambos una vía de comportarse. Con eso llegan muchos pacientes con nosotros. ¿Sí? Pero, y nada más para acabar el comentario, y llegan a hacer lo mismo en el análisis, porque Claro. muchos analistas quieren justo encuadrarlo en la teoría que tengan, repito, para no angustiarse. Entonces, lo vivieron con el médico y lo vuelven a vivir con el analista, que eso es lo que me parece tremendo. Y que aprovechando lo que dices, es que justamente ahora sí que el médico se cura en salud para no angustiarse, tiene todo un protocolo a seguir. Entonces yo no tengo que tomar ninguna decisión. Digamos que la responsabilidad es del protocolo y el protocolo, como es el producto de muchos años de investigación ahí está la verdad a la que me refería en un principio, pues ese quien se atreva que lo cuestione. Bueno, yo ya me atreví aquí a cuestionarlo, por supuesto que lo cuestiono. Y más si funciona como ansiolítico, pero lo peor es que esto funciona también, según yo escucho también de parte de colegas, ¿no? Por ejemplo, que me remitía al paranoico, y otro que en otra ocasión me decía más en abstracto, te voy a mandar una histeria. Ni siquiera era una persona, un paranoico todavía tiene ahí algún anclaje, pero ya una histeria, ¿yo qué voy a hacer con una categoría noseológica? Mándame una persona igual. Yo quiero estar con una persona, no con una nominación, ¿no? Entonces sí, cumple funciones ansiolíticas y por eso tiene tanto arraigo, ¿no? ¿Ya? Perdón. ¿Sí? Betsabe sería la siguiente en hacer. Adelante, sí, porque si no me sigo. Perdón, Betsabe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esto que comentas sobre que hay que escuchar al humano, ¿no? Que hay que escuchar al sujeto y que eso pueda resonar en nuestra historia. ¿Cómo pensar ahí la experiencia del que escucha? Es decir, después de tantos sujetos que se escuchan, ¿no sería la experiencia de esa escucha o el cúmulo de esa experiencia un ingrediente para propiciar una especie de diván de Procusto, o sea, de amordazarlo pues también en nuestra experiencia que estamos haciendo? O sea, ¿cómo pensarla ahí? Exactamente. Sí, eso es muy relacionado con lo que preguntaba Olga hace un momento. Sí, el hecho, yo decía, una cosa es lo que oímos, por eso acudía, si se dan cuenta, psicoanalistas, a los únicos que cité fue a Freud y a Lacan. Los demás ahí transitaban entre el psicoanálisis y lo demás. Pero cité a Bachelard, cité a Manet, diciendo esto, hay que quitarse, hay que olvidarse del nombre, en este caso sería del concepto en el que podemos encerrar las palabras para poder escuchar. Esos conceptos que oímos, esas palabras que oímos y ya tenemos conceptos para ellas, esa es la forma de enmudecerlo a él y como tomar un ansiolítico yo, hace las veces de protocolo de escucha. Ah, sí, eso fue un lapsus. Lo decimos a veces con tal verdad agarrada de los pelos, ¿no? ¿De verdad fue un lapsus? Ya ni siquiera nos damos la ocasión de a ver qué viene después para ver si es un lapsus. O es que se le luengó la traba nomás, ¿no? Porque trae la lengua hinchada. Eso no lo sabemos.
esas advertencias tan elementales, pero tan importantes en Freud, estoy refiriéndome a las conferencias también. Sí, el problema es interpretar con respecto a la historia. Y él les decía, no, espérense a lo que viene después. Eso es lo que les va a proporcionar la posibilidad de interpretar algo. Pero a final de cuentas, no deja de ser lo que yo escucho. En rigor, armo la interpretación a partir del eco que tiene lo que escucho, o la palabra de quien habla, tiene un eco en mí, que eso es lo que escucho. De ahí construyo algo que en el momento que lo formalizo le llamo teoría. Es la teoría de las neurosis. No, teoría de Carlos Fernández Gauss, escuchando quién sabe quién. No cabe, pues. No cabe pensar que ahí sí somos muy objetivos. Como cuando alguien dice, así como decía el vocero de Fox, ¿no? Lo que Freud quiso decir, no, a ver, lo que Freud quiso decir ya no lo sabemos. O que Lacan dijo, pues, sí, dijo, pero tú qué lees? ¿Tú qué lees de eso? Porque no es nada más lo que dijo. Es como si hubiera, eso es además antilacaniano, ¿no? Como si hubiera una sola forma de leer a Lacan. Entonces, Lacan dijo, mucho gusto, ¿no? Es como, soy anoréxico. Bueno, pues mucho gusto, yo soy Carlos. ¿Qué me importa que Lacan haya dicho? Por supuesto que Lacan hay que leerlo. A mí me sirve muchísimo para pensar. Pero ya el Lacan dijo, y el estar tejiendo oropeles, perdón por si hay algún lacaniano por aquí que me esté escuchando, pero estoy dispuesto a recibir críticas, por supuesto, a tejer oropeles a ver si siguen siendo congruentes con lo que Lacan dijo. Lacan dijo algo, sí, pero yo qué leo de eso. Porque para tejer los oropeles necesito escucharme yo o leerme yo leyendo a Lacan. No es directo, ahí no hay tal objetividad tampoco, ¿no? Alguna vez les platiqué de un seminario que se difundía mucho por redes sociales, Freud según Freud. Y dices, no, qué maravillosa es la genética, que ya despertaron otra vez a Freud para que pueda impartir sus conferencias y seminarios. ¿O quién se puede arrogar el derecho de decir yo tengo la lectura correcta de Freud? De por sí, siempre se ha dicho, y esto casi desde que se inventaron las traducciones de los textos desde tiempos de Gutenberg, traduttore, traditore. El que traduce, traiciona. Con mucho mayor razón el que lee. No es propiamente una traición, Foucault lo puso en su justa dimensión. El lector es su propio autor. Tiene su autoría en el modo en que lee. Eso que lee es autoría del lector, no por eso el Freud, desde Freud, dice, caray, es un poco difícil, ¿no? Para mi gusto, pero hay quien en esa literalidad dice, pues que miren, lean lo que Freud dijo, como si la lectura, como si las palabras no fueran ambiguas, no tuvieran posibilidades de tomarse de manera tan distinta, ¿no? Sí. ¿Qué más? Perdón, respondí, ¿respondí, Betsabe? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Emanuel quiere participar. Emanuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Emanuel? A mí me sonaba muy interesante, bueno, es muy interesante todo, y al final me quería resaltar algo, como espacios sagrados, ¿no? Espacios, lugares sagrados, en el sentido del saber. Llega el paciente al médico y a pedir pastillas, por ejemplo, ¿no? Que le dé una solución a la problemática que tiene. Y en muchas ocasiones
de 5 a 10 minutos, pero hay unos que se tardan un poquito más. Y ahí es donde entra la palabra. Y el paciente va por la palabra, en algunas ocasiones, ¿no? O en muchas. Y entonces a mí se me sonaba muy interesante porque cuando hay una derivación de un paciente a alguien, el paciente puede preguntar, o este puede preguntar, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tan chido es, como dicen mis hijos, ¿no? ¿La va a hacer o no? Y a partir de ahí empieza una clasificación con estos títulos, ¿no? Por eso cuando hacía referente al texto bíblico, ¿no? Donde en el mito de Génesis, donde Adán y Eva se conocieron, eso es muy interesante. Porque lo que está atrás de todo esto, ¿qué es? O sea, en realidad, a mí me suena que la gente que va al médico buscando ser bueno o ser mal médico, lo que anda buscando es ser escuchado, ¿no? Y entonces aquel que dura un poquito más de 10 minutos en el consultorio del médico sale más contento que el que dura, ¿qué? 5 minutos. Entonces a mí me gusta esto, por eso yo empecé diciendo los espacios sagrados, porque a veces también en los consultorios de los analistas o terapeutas se vuelven así, espacios sagrados donde se recorta a la persona en el diván, ¿no? Se le da forma y el temor de cada escuchante o del que está ahí puesto en esa escena del consultorio, en ese espacio mágico o sagrado, necesita tener una verdad. Y si el paciente piensa que no hay una verdad, se puede ir. Y entonces, yo he escuchado gente que hace juicios morales desde el diván, o sea, desde la escucha terapéutica. Y yo creo que eso no se valdría desde ese lugar, ¿no? Era un comentario quizás, a ver. Gracias, Emanuel. Me da oportunidad de introducir esta idea con lo de lo sagrado. Uno tendría que atreverse a profanarlo, a profanar el pensamiento. Eso sería como mi propuesta, ¿no? Esto va para los analistas. A ver, sean profanos de su propia forma de pensar. La clínica era para tiempos de Freud y para tiempos de Lacan, la clínica es el referente. Lo demás es puro rollo. Es rollo, claro, que se puede poner por escrito de manera muy críptica y muy sagrada, ¿no? Tan sagrada que son tomadas como la Biblia. Freud dijo, Lacan dijo, Winnicott dijo, como referencia está bien. Sí, claro que digo, no son pensamientos como para tirarlos a la basura, pero son disparadores de algo en la medida en que yo asumo que yo los entiendo de una manera muy mía. Por supuesto, si existe el muy mío. Si eso no existe, si lo que estamos aprendiendo a hacer es una sociedad de pericos que pueden repetir muy bien lo que uno y otro autor dice, ahora sí que estamos fritos, ¿no? Nos merecemos el coronavirus. Digo, algo que nos venga a mover la tierra y que nos convirtamos un poco en más profanos, ¿no? Esto es lo que exige cotidianamente, y qué bueno que lo dices, no solamente los médicos. Yo he escuchado, y seguramente todos ustedes también, muchas veces que dicen, bueno, pero es que Freud dice, ¿no? Bueno, sí, eso leo también, pero ¿tú cómo lo entiendes? Porque ahí es donde podemos tener diferencias. Y ahí está cada uno en cómo entiende. Y eso es de lo que se tiene que olvidar, de lo que escucha para escucharse. Y eso sucede en el análisis. Por eso el análisis no es nomás de uno. El análisis es del quien está en el diván y el mío propio. Y no vale decir, bueno, yo ya me analicé, yo ya la libré. No. Eso es algo que no termina. Ahora, cito a Freud, es el análisis interminable. Bueno, ¿por qué? Porque ya queda para cada uno el seguir haciéndose estas preguntas de a ver cómo lo estoy escuchando. ¿Sí? De repente
ya todo está armado, claro, es tan fácil. Sí, pues me dijo que no se puede separar de su mamá. Ah, pues sí, Edipo. Ya, ahí lo tenemos atrapado en eso. ¿Será el único motivo por el cual no se puede separar de su mamá? A lo mejor nos está hablando de otra cosa. Y después aparece, es que mi mamá está muy enferma. Ah, caray. No, pues no era Edipo, ¿verdad? La regamos. Ese es el problema de estar escuchando desde la teoría, donde todo lo que se dice, lo que se oye, ya tiene un lugar. Y precisamente hablando de las enfermedades somáticas, de las afecciones somáticas más propiamente hablando, porque afección deriva de afecto, o afecto de afección, me da igual, pero son de la misma etimología. Cuando llegan las afecciones somáticas, si llegan con ese grito, para ponerlo en la expresión, una expresión muy elocuente de Ignacio, ¿no? Los gritos del cuerpo, llega gritando el cuerpo, exhibiéndolo. Eso es lo que le urge que se atienda. Ese es su problema hasta ahí. Ese evento es su problema. Y por supuesto que la medicina tiene recursos estupendos para quitar ese problema eventual del escenario de esa persona. Tómese una aspirina, tómese un ansiolítico, haga estas cosas. La psicología mucho tiene de eso también, ¿no? Y todo eso cumple ese propósito. Pero el problema no está ahí. Ahí hay una parte del problema. El problema está en la historia que lo llevó hasta esta condición de enfermo. Por supuesto, eso no aplica a todas las enfermedades. Si ustedes se tragan un vaso de amibas, por supuesto que les va a dar una amibiasis y ahí la historia es la tarugada de tomarse un vaso de amibas, ¿no? Esa historia sí, pero digamos, ahí los efectos en el cuerpo no tienen más que esa historia corta, que a su vez tiene mucha historia, ¿sí? Pero bueno, digamos que pensando en los efectos en el cuerpo, en la enfermedad, pues sí, esa es una historia muy cortita. Se tragó 1 litro de amibas, pues, ¿qué esperaba? ¿Que le saliera petróleo? No, pues, no va a salir de ahí. Entonces, esas son las historias que no se curan, que es necesaria, porque no quiero tampoco que se malentienda, ¿no? Que es necesario a veces el trabajo con un médico, pero por supuesto, tienen recursos, como decía un amigo mío, es decir, los médicos tenemos 3 cosas, 3 habilidades que sabemos hacer muy bien y con alta tecnología: quemar, cortar y envenenar. Me pareció una cosa tan estupenda, porque esto además fue dicho por un médico muy prestigiado, por supuesto, cuyo nombre no voy a balconear, pero quemar, cortar y envenenar, qué maravilla. Y si uno lo piensa, dice, los clasificó todos los recursos en 3 categorías nada más, en las que pueden caber las cosas que hacen los médicos. Hacen muchas otras, pues, pero digamos, básicamente como intervención es eso, ¿no? Por eso alguna vez hacía yo burla de esto, que cuando se hablaba del tratamiento médico, era así como en una escena de alcoba, ¿no? Tú trata y yo miento. Ese es el tratamiento. Tú trata y ya, y yo hago como que sé. No, ¿qué sé? Finalmente lo que sabe es una estadística. Yo tengo mi apuesta como médico. Tú tienes la tuya y le estás apostando a la mía. Eso, claro, nunca lo van a oír de un médico, ¿no?
Pero como decía un ilustre maestro mía, confíen en su ignorancia, no en la de los demás. Como que no hay otra manera de moverse. Ahora nos proponen el semáforo. Yo les diría, no, que cada quien tiene su semáforo. Digo, otra cosa es la apuesta de la Secretaría de Salud. Que uno la quiera tomar debe ser por razones muy distintas a aquellas que tienen que ver con mi propia salud. ¿Sí? Por solidaridad, por, no sé, apoyo a las medidas, por supuesto que por ahí se puede asumir. Pero de ahí a decir, no, es que la ciencia ya dijo, pues la ciencia es una apuesta. Está hecha de estadísticas. Por eso la enfermedad es una estadística. Es una noción totalmente estadística. ¿Le apostamos a eso? ¿O le apuesto a otra cosa? Hace muy poco me decía una amiga, que a su vez hablaba con otra persona, que le decía, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu vida, tú decides qué vas a hacer con ella. Pero es muy fácil acudir al médico como se acude al servicio automotriz, ¿no? Al taller de hojalatería y pintura. Fíjese que traigo un rayón acá y una bolladura en la salpicadera para que haga algún efecto de metáfora también. Arréglemelo, por favor, ¿no? Se lo pueden arreglar, pero los del taller son más prudentes y le pueden decir, oiga, pero tenga más precaución, ¿no? Maneje con más cuidadito, mida el ancho de su coche para no rayarlo. Eso también a veces aparece en los médicos, pero aparece en forma de orden. Tiene que hacer esto y esto y esto, y guardar cama, y hacer esto otro, y esta dieta, basado en una estadística, en su apuesta. A mí me toca decidir, estos son los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Ya hay apuestas que están estudiadísimas. Y o bien yo tomo para mí los nombres de la cosa que ve el médico y entonces inmediatamente me diagnostico, ¿no? Ay, me duele el pecho, híjole, es posiblemente un infarto. Ah, caray. No exageramos las cosas. No le agarramos ya el discurso al médico para hacer nuestro propio diagnóstico y entonces, pues claro que está justificado. Un dolor de pecho, sí, posiblemente podría ser un inicio de infarto. Pero podría ser un aire atorado también. No me doy el tiempo de esperar. ¿Por qué? Porque yo ya me hice de ese mismo lenguaje. El médico o el discurso médico, porque hay de médicos a médicos, ¿no? El médico me hizo su cómplice en su estrategia ansiolítica de proceder conforme al protocolo. Y yo lo acepté. ¿Dónde quedé yo como perico? Es que el médico me dijo que hiciera. Tendría que haberlo hecho. Y no es nada más hablando del médico. Vuelvo a lo mismo igual con nuestros colegas, ¿no? Es que es una histeria. ¿Y qué hizo con esa histeria? No, pues como toda histérica, pues tenía que hacer esto y esto y esto, y me estaba interpelando y me estaba seduciendo, y al mismo tiempo me estaba descalificando, pues claro, lo que hacen todas las histéricas. Es como las frases que suele uno escuchar, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Yo sé que las mujeres tienen para los hombres también. Todos los hombres son iguales. ¿Ya de veras? Ahí ni estadística hay, ¿no? Ya lo dan por hecho. Porque para decir todas son iguales, como que tuvo que haber probado muchas. Hay muchos millones de mujeres. Pero nos damos esas audacias, ¿no? Esas generalizaciones, decir, claro,
¿qué se podía esperar de una mujer o qué se podía esperar de un hombre? Es igual si es mujer o es hombre. Ya a estas alturas me parece que además esos géneros ya ni para qué aludir a ellos, es un otro, simplemente. Pero en fin, bueno, espero, gracias por darme ocasión de estas observaciones. ¿Alguien más? Mario Morales va a hacer una pregunta. Mario, por favor. Hola, bueno, pues antes que nada agradezco mucho esta oportunidad de nuevo de escucharle y bueno, ya se habló un poco sobre la angustia, ¿no? Del analista también y en ese sentido quería llevarlo hacia, digamos, un poco más extremo, la forma de colocarse también del mismo analista en ese diván de Procusto, ¿no? Es decir, una serie de reglas que se tienen que seguir a veces bajo unas ciertas comprensiones del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, el silencio del analista, que el analista no puede hablar y no sé, una serie de cosas, ¿no? Yo, de hecho, bueno, hago psicoanálisis independiente, ¿no? Y muchas veces cuando hablo con psicoanalistas, pues de pronto me enfrento, ¿no? Como con este tipo de que hay millones de prohibiciones supuestamente para hacer psicoanálisis y no estás haciendo realmente psicoanálisis, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo usar el diván y cuándo se tiene que pasar al diván y cuál es el tiempo exacto para pasar o no pasar, dónde se tiene que sentar el analista, una serie de cosas, ¿no? Y en ese sentido también, por ejemplo, una supuesta necesidad de la supervisión, por ejemplo, ¿no? De la supervisión psicoanalítica también tan famosa, o las escuelas de psicoanálisis que se basan en una especie de logia o casi secta que te avalan, ¿no? Para decir quiénes realmente, ¿no? Pueden hacer psicoanálisis. Y, bueno, pues eso, ¿en qué posición se pondría usted? Yo no sé si ya, más bien yo también estoy haciendo aquí mi supervisión, ¿no? Bueno, pues ya hasta ahí lo dejo. ¿En qué posición me colocaría? Mire, yo soy de la idea de que si también por parte del analista, que si quiere seguir un protocolo, pues le va a funcionar como ansiolítico, ¿no? Estoy siguiendo el protocolo, tengo al paciente en el diván, como si no pudiera haber análisis de cara a cara, ¿no? Como si eso estuviera impedido, que ahora además difícilmente lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Salvo que apaguen como muchos de ustedes el video, bueno, pues si no será de cara a cara y será de voz a voz y eso aparentemente es más depurado. No, yo creo que ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Como que hace un momento les decía, hay que ser profanos con uno mismo. Esto es una manera, suena un poco elegante para decir autocríticos de cómo hace uno las cosas, ¿no? Pero yo diría según se necesite. En efecto, por seguir con el ejemplo del llamado paranoico, si de repente lo recuesto en el diván y empieza a estar en el diván así como haciendo ejercicios de cuello para ver dónde carambas estoy yo, a ver si no le voy a clavar un puñal o algo así, bueno, pues lo levanto el billar del diván y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Esto a lo que hacía referencia Mario, todo lo que debes de hacer y si dónde debes sentar, a qué horas hay que pasar el diván, si ustedes se fijan, hasta donde yo puedo darme cuenta, en toda la obra de Freud, nunca dice haz esto o haz lo otro. Solamente dice no vayas a hacer esto. ¿Sí? No dejes tu atención puesta en la cosa que te llamó la atención. No lo hagas.
Y la pregunta puede venir haciendo ahora con este ejemplo, bueno, entonces, ¿qué le pongo atención? Pues déjala flotar. Es decir, las indicaciones que da Freud, y esto lo hace hasta con pueden los legos aprender el análisis o ejercer el análisis, siempre son en negativo. No vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Claro, estamos tan acostumbrados a los protocolos que la pregunta parece, entonces, ¿qué debo hacer? A mí me ha tocado en supervisión preguntar ¿qué sentiste tú que debías hacer? ¿Y por qué no lo hiciste? Por decir, preguntas de ese tipo, ¿no? No es qué debo hacer. Nuevamente, ¿qué estamos escuchando? Y eso es una reiteración permanente de ponerme yo en cuestión. ¿Qué estoy escuchando yo? No qué está diciendo la otra persona. ¿Qué me estoy escuchando con eso que se dice? Si lo logro armar en una cierta coherencia, pues ¿qué podría hacer? Por lo menos transmitírsela. Que es de eso tiene la forma de que el analista devuelve a su analizante lo contrario de lo que dijo, o en sentido contrario de lo mismo que dijo. Esa es una forma más de exponerlo, un poco más rebuscada, diría yo, de lo que les estoy diciendo. ¿Dónde nace eso que construye? En mí, no puede nacer en otra parte. No es en ese espacio entre, que a veces también se arguye como, es que el inconsciente es algo que se produce entre los dos. Yo puedo respetar eso, no lo comparto, por supuesto, pero puedo respetarlo y yo diría, no, pues para mí no es así. No es algo que se produce entre los dos. Él tiene el suyo y yo tengo el mío. Y eso de tengo todavía lo pondría entre comillas. Hay un discurso que me habita en mí que puedo llamarlo inconsciente. No es que tengo un inconsciente ahí como entidad, no. Es un discurso que me habita y el cual a veces me hace decir cosas que están más allá de mi intención de decir. Insisto, pero no necesariamente viene del inconsciente, a lo mejor es que fui al dentista, traigo la lengua hinchada y no puedo hablar bien, no fue un lapsus, es otra cosa, espérense a ver qué viene después. Algo va a aparecer y si no aparece, bueno, será la sesión siguiente, algo va a aparecer. Yo diría ahí, sean pacientes, hagan eco de todo lo que hemos hablado hoy. Sean pacientes y espérense a ver qué viene después para poder armar algo de lo que viene después, porque seguramente también les va a mover la tripa. Y no en el sentido malo, no es porque vayan a hacer coraje. Es algo que llega directamente a las entrañas, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a armar las cosas. Pero hay que estar muy, digamos, al tanto de que eso que se arma, lo armo yo con lo que él dijo. No es lo que él dijo, es lo que yo armé. Y en ese sentido puede ser muy diferente y a veces sucede. Uno devuelve algo y el paciente se queda así. No, fíjese que no me late lo que usted me dice, como que no va por ahí, ¿no? Yo siento que va por otro lado, ching. Que uno se tiene que arrepentir a veces de hablar de más, pues sí, por supuesto. En fin, creo que es más una relación inédita. Esto va como respuesta directa a lo que preguntabas, Mario. Una relación inédita entre dos humanos. Nada más. Olvídense, y esa es una recomendación que hace Lacan, que él sí decía muchas cosas de hagan esto y hagan lo otro. Pero esta también está en negativo. Renuncien a saber.
Ese es el lugar del analista. Empieza por una renuncia a saber. Está, por supuesto, implícito a saber cualquier cosa acerca de lo que está escuchando, ¿no? Del paciente. Que es muy difícil, sí, porque estamos tan hechos a usar el saber como ansiolítico, que por supuesto lo primero que se nos ocurre es decir, ah, bueno, pero este no sabe nada, como hace un rato me decía, ¿no? Emanuel. Pero ese sí es buen médico. A ver, ¿cómo medimos al buen médico? Yo lo mediría en términos de transferencia. También. ¿Le vas a creer o te provoca desconfianza? No, pues es que no sé. Entonces, si la recomendación, que es con quien supuestamente tienes transferencia, no te sirve, pues ni para qué llegarle, ¿no? Busca otra que sí le creas. La transferencia es fundamental en el médico, en las profesiones imposibles, como las llamaba Freud, en la educación, en el análisis y en la política. Ahí metería yo a los médicos. Pues es imposible. Sin eso no trabaja nada. Ok. Bueno, uno de nuestros participantes, AEDLRI, dice, me pide que haga la pregunta. Soy profesor de historia y filosofía de medicina y el contacto con enfermos provoca emociones a los alumnos y la primera reacción es de desconcierto, que habría que descartarlas en vez de que formen parte de la interacción. Y pregunta, ¿cómo avanzar a que las incorporen a la clínica? A ver, perdón, pero hubo como un fallo en el sonido que no entendí muy bien lo anterior a la pregunta. Él hace una reflexión Ajá. Dice acerca... que con los alumnos, el contacto con los enfermos, en ellos provoca reacciones de desconcierto y que en general esas emociones tienden a descartarlas en vez de que formen parte de la interacción con el enfermo, supongo. Entonces pregunta, ¿cómo avanzar para que las incorporen a la clínica? O sea, estas emociones que se dan entre médico y enfermo, ¿cómo las incorporan a la clínica? Pregunta, ¿cómo avanzar a que las incorporen a la clínica? Ay, yo voy a decir no sé, casi hablando de cosas sagradas y profanas, casi un sacrilegio. Yo diría, no es que la incorporen a su clínica. A ver, en alguna ocasión, con todo este estallido que hubo a partir de lo de la psicosomática, incluso se llegó a proponer un doble análisis. Ustedes a lo mejor se acuerdan, Olga y Yolanda, de este doble análisis del cuerpo, uno con el analista y otro que se iba específicamente, analista también, pero a trabajar el cuerpo, lo cual se me hace verdaderamente algo totalmente fuera de lugar, pero daría cuenta de que cada quien en lo suyo. A esta persona cuyo nombre no sabemos, pero supongo que son las siglas o un apellido de un lugar muy extraño, para mí, yo le diría, bueno, sí, claro que da angustia. Y la angustia finalmente, esa se inscribe en una historia que hace, por ejemplo, que una de las enfermedades profesionales de los médicos, dicho por los médicos, sea el alcoholismo, por algo. Hay que hacer con esa angustia, no nada más con la del enfermo, sino con la de estar expuesto, sobre todo en estas épocas del coronavirus, donde la cosa está terrible. Pero bueno, eso es quizás parte de la vida cotidiana de un médico, ¿no? Porque si no atiende coronavirus, atiende cualquier otra cosa. Y es brutal. Hacer lo que se hace, qué bueno que lo hagan y qué bueno, yo diría qué bueno que tienen angustia.
Lo digo sinceramente, porque no se trata de que ellos mismos se receten ansiolíticos para que puedan, tienen sus reservas, ¿no? No pueden hacer cirugía con una persona cercana, por ejemplo, porque saben, lo han sabido de siempre, que las emociones pueden interferir, que la vida afectiva interfiere en lo que ellos pueden hacer. Entonces yo les diría, no se metan en eso. Eso es campo de nosotros, que tienen que atender sus ansiedades y las de los pacientes. Sí, yo he hablado, alguna vez que di una conferencia allí en el Hospital Ángeles, ahora sí que estaba yo en la boca de los lobos, ¿no? En el Hospital Ángeles del Pedregal, imagínense, pues en el auditorio de hospitales atascado de médicos, y yo les decía, pues lo que ustedes hacen lo hacen bien, síganlo haciendo, pero no les cuesta nada decirle a sus pacientes, ¿sabes qué? Aquí te resolvemos una parte del problema. Sería bueno que revisaras con otros profesionales, con otras, los de su elección, qué es lo que te trajo a ti hasta este punto que ahora estás sufriendo. ¿Puedo corregir eso? Sí, y te voy a ayudar, pero eso no es todo. Entonces, me parece que eso sería algo que yo les pedí en aquella ocasión y que sigo pidiendo. No les cuesta ningún trabajo. Y me parece que sí, ahí hay un narcisismo de los médicos, lo digo también con toda franqueza, como sentirse es que yo lo tengo que resolver todo. Desde el momento en que un médico dice, es que el paciente está poniendo su vida en mis manos, es como para decirle, no, bájale muchas rayitas, no. Te está poniendo un problema que además tú ayudaste a definirlo así como problema, eso es lo que está dejando en tus manos. La vida es demasiado, no. No está poniendo la vida en tus manos. Así que, en ese sentido, yo diría que le bajen y también invitaría a muchos médicos a que pasaran por el diván en alguna ocasión a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Dónde está todo ese mi saber como para querer ahora, tómelo como una crítica constructiva quien hace la pregunta, de querer hacerlo todo? Honestamente pienso que no va a poder, pero si es así, si lo quiere hacer, pues fórmese como psicoanalista también, pues y lo podrá hacer. Nada más que va a llegar un momento en que va a tener que decidir si va a actuar como médico o como analista. Y eso le va a causar dificultades. Y además que el psicoanalista se forma en el diván. No hay otro lugar. Se forma en el diván. Ni las lecturas, ni los estudios, ni los seminarios, no. En el diván. Espero, digo, yo sé que pude haber sido muy rudo, Mario, o no, Mario, perdón, esta persona cuyo nombre, no es que no me quiera acordar, sí que no sabemos, de cuyo nombre no sabemos. Espero no se dé por ofendido, sino verdaderamente le estoy haciendo una sugerencia sincera. No le entre por ahí porque si no sabe va a salir dañado. Seguro, usted. Ok, si nadie más, bueno, les agradecemos mucho esta interesante plática con Carlos Fernández y bueno, estén atentos a nuestras próximas actividades que ya les estaremos anunciando por Facebook cuáles son. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para seguirles. Adiós, Fabi. Gracias.